Hacía calor, la jungla respiraba decadencia y miedo, 5 guerreros azules se deslizaban a través de ella. La espesura como sombra, su objetivo, un humano que permanece desarmado como cebo. Siseó humanamente Rhea caminando sola. Su segundo al mando, Boron, se arrastró hacia adelante. Su posición trampa le pidió escanear el área circundante con sus propios sensores. Rhea negó con la cabeza y su expresión se transformó en algo entre diversión y desprecio. Los sensores. Proporcionó más detalles. Ahora un hombre solitario moviéndose lentamente entre la maleza. No se detectaron armas, no. Equipo de comunicaciones, solo carne y hueso caminando penosamente por la jungla. Mira eso, dijo ella señalando hacia adelante mientras. El humano apareció a la vista a través de un hueco en la vegetación. Ni siquiera está corriendo. El humano era una vista lamentable. Descalzo. Su ropa estaba reducida a harapos que se aferraban a su delgado cuerpo. Sus movimientos eran cautelosos pero firmes salvo por una ligera cojera que favorecía su pierna izquierda. La suciedad rayaba su piel expuesta y su cabello oscuro colgaba en mechones enmarañados. ¿Qué pasaría si? La voz de Boron transmitía el cansancio que había mantenido con vida a su escuadrón a través de incontables enfrentamientos. Consideró esto brevemente antes de descartarlo con un movimiento de muñeca. No, eso es solo un humano lento que quedó atrás. Por la guerra ella lo estudió por un momento más y luego entró en el claro. Su escuadrón la seguía con cautela. El humano se detuvo, no sorprendido, no asustada, solo esperando. Demasiado lento, dijo en voz alta asegurándose de que su voz se escuchara incluso si le diéramos una ventaja. ¿No pudiste esquivar al humano? Se encogió de hombros casualmente. ¿Qué pasa si cierro los ojos? En realidad, de esa manera era más fácil. Varios soldados se rieron entre dientes ante esta aparente bravuconería. Los labios de Rhea se curvaron en una expresión cruel. Sonríe, ella asintió con la cabeza. 12 flechas simultáneamente. Si sobrevives lo admitiré. No eres completamente inútil. El humano se movió al centro del pequeño claro girándose para encararlo. Cerró sus ojos y levantó los brazos ligeramente a los costados como si sintiera el viento. ¿Listos?, preguntó Rhea, señalando a su escuadrón. Siempre preparen sus ramas de dardos, respondió el humano con calma a su orden. 12 flechas de entrenamiento, cada una con puntas romas diseñadas para aturdir en lugar de matar, volaron de sus arcos. El humano permaneció allí, inmóvil por una fracción de segundo, luego un paso hacia un lado, medio giro, un ligero inclinación de su cabeza, un movimiento que fluye hacia el siguiente, mínimo y preciso cada vez. Una sola flecha falló cuando abrió los ojos. Nadie se reía. El escuadrón se quedó congelado. Las armas aún estaban con expresiones alzadas. Pasando de la diversión a la confusión y luego a la inquietud, solo Rhea permaneció serena. Aunque su mandíbula se había apretado visiblemente, lo miró con los ojos entrecerrados. Repítelo. Ella susurró. Ya te reías. Él respondió suavemente. Ya no tengo ganas. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. A través de sus labios mientras se formaba una idea. Miren esto, susurró a su escuadrón con. Por deficiencia de práctica, retiró su arco de dardos, un arma no letal que suelen usar para ejercicios de entrenamiento. El capitán Borne comenzó a humillarse, pero se quedó en silencio cuando Rhea levantó el arma del humano. Continuó su lento avance sin percatarse de los 5 depredadores que observaban cada uno de sus movimientos, o eso creían. Rhea se alineó. Disparó calculado para la resistencia del viento y la trayectoria y disparó la primera flecha. Navegó por el aire con un silbido suave que apuntaba perfectamente al hombro derecho del humano, pero no lo suficiente como para causar daños graves, pero suficientes para picar y aterrorizar justo cuando el dardo estaba a punto de caer. Golpeó al humano, inclinó su cuerpo ligeramente hacia la izquierda. El proyectil falló por 1 centímetro. Rhea frunció el ceño. Ajustando su puntería, quizás por casualidad, volvió a disparar, esta vez apuntando a su el muslo izquierdo. Nuevamente el humano se movió, esta vez inclinándose hacia la derecha dejando pasar el dardo. Sin hacer daño, algo frío se instaló en el estómago de Rhea, pero el orgullo la impulsó a seguir adelante. Una tras otra, disparó los 10 dardos restantes, cada uno desde un ángulo diferente y con una precisión letal, habían sido disparados.
Eligieron hacerlos así y uno a uno los humanos los evitaron a todos hasta el final. El dardo voló directo hacia el centro de la espalda del humano, él simplemente cerró los ojos, respiró hondo y se hizo a un lado. Si hubiera sabido exactamente dónde estaría, el escuadrón permaneció congelado en un silencio atónito mientras el humano continuaba su camino, desapareciendo entre la densa vegetación sin siquiera mirar atrás. Ese es Kieran, el más joven de todos. El equipo luchó por encontrar las palabras «eso no es posible, es solo un reflejo», dijo Rhea, pero la incertidumbre en su voz la delató. «No», dijo Borin en voz baja, «eso no fue un reflejo». La base de operaciones avanzada Rhea no pudo sacarse el encuentro de la cabeza. Había descargado la transmisión visual de su sensores para revisar el metraje una y otra vez analizando cada cuadro, cada movimiento, la evidencia era innegable. El ser humano no había reaccionado simplemente al sonido o la vista de los dardos, sus movimientos había comenzado antes de que los dardos estuvieran siquiera dentro del alcance de detección de los sentidos humanos comunes, no los había esquivado, los anticipó. Todavía estás viendo que Boron entró en la pequeña cámara de análisis donde Rhea había sido secuestrada. Durante horas mira esto, dijo sin molestarse en reconocer su presencia. De lo contrario, hizo un gesto hacia él. Pantalla holográfica donde el metraje se reproduce en cámara lenta cuadro por cuadro. Sus músculos comienzan a moverse antes del dardo. Incluso deja mi arma cargada, inclinada, frunciendo el ceño mientras estudiaba él. Imagen que es inquietante, es fascinante. Raya corrigió, nunca he visto nada. Me gusta que los demás hablen, dijo Boran con cautela, hay rumores sobre. Los humanos que sobrevivieron al asalto inicial en el frente occidental se giraron para enfrentarlo por completo. Ahora, ¿qué rumores dicen algunos? De ellos, la mayoría estuvieron expuestos a nuestro gas nervioso, pero los lotes experimentales murieron. Poco a poco fue apagando su mirada hasta volver a la imagen congelada del rostro humano. Ojos cerrados, expresiones serenas mientras evitaba ciertas lesiones, dicen algunos. Se quedó ciego, por eso ciego. Raya repitió la palabra, colgaba en el aire entre ellos así. No esquivó a Borin y concluyó que sentía que mucho después de que Borin se había ido, Raya permaneció allí. Mirando fijamente el fotograma final de la grabación, el humano desaparece entre el espeso follaje moviéndose con un certeza que parecía imposible para alguien que navegaba con la vista y mucho menos para alguien potencialmente ciego. Hizo su. Si no hubiera ninguna decisión, al diablo con el protocolo, ella regresaría al sector no como cazadora esta vez, sino como observadora. 3 días después, Rhea condujo a su escuadrón de regreso a la jungla. Oficialmente, estaban realizando un barrido estándar del área. Para comprobar si había alguna resistencia humana que pudiera haberse colado durante la purga inicial, Rhea tenía su agenda propia. Nos dividiremos en 2 grupos, anunció una vez que se adentraron lo suficiente en el sector. Boren toma Kairen y Mila East Chanes y yo cubriremos el cuadrante occidental. La expresión de Boron sugería que entendía allí. Era más que su plan, pero él simplemente asintió afirmativamente al atardecer. Raya confirmó que los protocolos de comunicación estándar informan de cualquier cosa inusual de inmediato mientras los demás se marchaban. Tanis miró a Raya expectante y le ordenó al capitán que estableciera un perímetro de 300 metros en ese dirección que ella señaló al noroeste. Voy a explorar adelante, solo regulaciones estatales, conozco las regulaciones Reacad. Quítatelo, esta es mi llamada. Mantén la posición y avísame si algo se acerca. Tanis obedeció a regañadientes. Warwick y pronto se encontró sola entre la densa vegetación, se movía en silencio, cada paso colocaba cuidadosamente sus sentidos. Intensificado esta vez, ella no estaba cazando, estaba buscando. Las horas pasaron sin señal del humano. La jungla se oscurecía a medida que el día se desvanecía, las sombras alargadas bajo el dosel. Rhea estaba a punto de. Regresó a Tanis cuando notó algo, un cambio sutil en los sonidos ambientales que la rodeaban. No era un silenciamiento, como sucedería si un gran depredador se moviera por la zona, más bien fue un cambio en el ritmo, como si la jungla. Ella misma respiraba de manera diferente, congeló su mano moviéndose instintivamente hacia su arma. ¿Puedes oírme?, preguntó. Susurró en la creciente oscuridad. Por un momento, no hubo nada más que la sinfonía habitual de insectos y sonidos distantes.
Los llamados de las criaturas saben, entonces, desde algún lugar imposiblemente cercano e indeterminadamente distante, son más fuertes que tú. Escúchate, la voz era masculina, áspera por el desuso, pero claramente humana. Se giró lentamente y examinó sus alrededores, pero no detectó ningún movimiento ni señal de calor. Muéstrate, ordenó. Aunque su voz carecía de su autoridad habitual, ¿por qué respondió? ¿Ya ves demasiado y entiendes muy poco? Rhea tragó saliva encontrando su garganta inesperadamente seca. Esquivaste mis dardos. Un suave sonido, algo entre una risa y un suspiro emanado de las sombras. ¿Es eso lo que te trae de vuelta el orgullo herido? Curiosidad. Ella corrigió. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 6 meses, él respondió. Desde la caída estás ciego, afirmó Rhea recordando los rumores de Bor, la vista no está. Todo lo que la voz respondió ahora parece venir de una dirección completamente diferente. Cuando lo pierdes comienzas. Al ver realmente a Rhea, dio un paso hacia donde creía que se originaba la voz, pero no encontró nada. ¿Qué significa eso? Significa que el mundo es más que luz que se refleja en las superficies, explicó. Que es vibración, presión, olor, calor. Campos eléctricos. Cuando dejas de confiar en tus ojos todo lo demás se vuelve más claro. ¿Por qué me cuentas esto? Rhea preguntó, ¿soy tu enemigo? Eres tú. Había una curiosidad genuina en su tono. No disparaste una segunda descarga, regresaste solo, estás hablando en lugar de disparar. Antes de que Rhea pudiera responder, el humano volvió a hablar, su voz de repente urgente. Viene una patrulla, 2 de los tuyos. Desde el este. Rhea revisó su escáner. Nada. ¿Cómo es posible que haya ido? Interrumpido. Da 3 pasos hacia adelante, luego gira a la derecha. Sigue ese camino. Te llevará de regreso a donde necesitas estar. El instinto le dijo que lo ignorara, que confiara en su propio entrenamiento y equipo, pero algo más profundo, quizás una curiosidad o algo que aún no podía nombrar, la impulsó a dar 3 pasos hacia adelante y luego un gire a la derecha hacia un sendero apenas visible que no había notado antes de caminar durante varios minutos antes de salir a un camino familiar, el que la llevaría de regreso a Tannis. Al mirar atrás no pudo identificar el sendero que acababa de seguir. Viajó como si nunca hubiera existido. Justo cuando se giró para continuar, su comunicador sonó, el del capitán Boring. Se escuchó una voz: hemos completado nuestro barrido y nos dirigimos al punto de encuentro. Ella respondió. Automáticamente, mientras regresaba a Tannis, Rhea no podía quitarse la sensación de que había sido guiada. Maniobrado por alguien que conocía la jungla no solo de vista sino por alguna conexión más profunda. El día siguiente trajo desafíos inesperados. Las fuertes lluvias habían crecido el río que atravesaba el sector, arrastrando partes de él. La escuadra se vio obligada a cruzar una infraestructura primitiva dejada por los colonos humanos y se vio obligada a cruzar una. La integridad de la estructura del puente que cruza un profundo barranco está comprometida, informó Tannis. Después de escanear el puente, se mantendrá para cruzar en fila india, pero debemos movernos rápidamente. Rhea asintió. Boron tomó. Tannis, eres el siguiente, luego Mila y Kairen, yo iré detrás una por una. Comenzaron a cruzar, el puente se balanceaba siniestramente bajo su peso, el metal antiguo crujía en protesta. A mitad de camino, un fuerte crujido partió el aire. Muévete, gritó Rhea, pero era demasiado. Más tarde, el puente cedió bajo sus pies y se desgarró en una cacofonía de cables que se rompían y madera que se astillaba. Rhea se abalanzó. Avanzando, logró agarrar una sección aún intacta de la barandilla mientras el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Los otros sabían. Lo logró, pero quedó colgando sobre el barranco del río embravecido muy abajo. Capitán, gritó Boron apenas. La alcanzó por encima del rugido del agua y el crujido de la estructura que se derrumbaba. Atrás, gritó. Todo va mal. Intentó activar su baliza de emergencia pero el impacto ya había dañado su equipo. Comunicaciones sin respaldo, su agarre se resbalaba, dedos entumecidos por la tensión. En el frío metal, justo cuando su fuerza comenzaba a fallar, algo inesperado sucedió, una mano se extendió desde abajo. No de su equipo al otro lado sino del mismo barranco, una mano humana. Agarrándose la muñeca con una fuerza sorprendente, miró hacia abajo y vio al humano ciego encaramado en una cornisa estrecha.
Ella no se había dado cuenta de que su rostro se giró hacia ella, aunque sus ojos permanecieron cerrados. «Déjalo ir», dijo con voz tranquila. «Y un firme te tengo». Todos sus instintos le gritaban que no confiara en un enemigo, pero ¿qué opción le quedaba? Soltó la barandilla y sintió que la bajaban lenta y precisamente hasta la cornisa que estaba a su lado. Un momento permanecieron allí en precario equilibrio mientras el puente continuaba rompiéndose sobre ellos y su escuadrón gritaba. Frenéticamente desde el otro lado por aquí, dijo guiándola por la cornisa hacia un sendero angosto cortado en él. «¿Pared del barranco estuviste cerca todo el tiempo?», preguntó Rea mientras avanzaban con cuidado por el sendero. «¿Estás fuerte?», respondió simplemente sabía que te caerías antes que el puente. La comprensión la golpeó. «Entonces estabas esperando esto, sabías que sucedería». Él no respondió directamente y continuó guiándola hacia abajo hasta que llegó a tierra firme en el fondo del barranco, lejos del agua que corría. «¿Por qué ayudarme?», preguntó finalmente. «Después de lo que mi pueblo le ha hecho al tuyo, después de lo que yo intenté hacerte». Él hizo una pausa y luego se giró para mirarla, aunque su mirada permaneció desenfocada. «Fuiste el primero que no disparó una segunda flecha». Antes de que ella pudiera responder, él ladeó la cabeza ligeramente como si estuviera escuchando algo lejano. «Su equipo se está moviendo. A lo largo de la cresta tratando de encontrar una manera de llegar hasta ti, estarán aquí pronto». Comenzó a alejarse de regreso hacia él. «Jungle espera Raya lo llamó después de tu nombre al menos dime tu nombre». Él dudó, entonces Eli, mi nombre es Eli y luego se fue, desapareciendo en él. La maleza con la misma certeza que había presenciado antes de moverse como si la oscuridad y la luz no hicieran ninguna diferencia. Minutos después, Borne y los demás la encontraron. Su alivio era palpable. «¿Cómo sobreviviste a eso?». «Caer», preguntó Kieran con los ojos muy abiertos. Raya miró hacia atrás, hacia donde Eli había desaparecido. «Yo tuve ayuda», dijo simplemente. «¿Ayuda de quién?». Boran presionó, pero Rea simplemente se sacudió. Su cabeza «Vamos a movernos. Tenemos que encontrar otra forma de cruzar esa noche a las». Campamento. Rea no podía dormir cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Eli. Serena, confiada, sin ver nada, pero de alguna manera viéndolo todo, ella repitió sus encuentros. Mientras trataba de darle sentido a lo que había presenciado, se sentó y miró la figura inmóvil de Eli al otro lado del pequeño fuego. «Se habían arriesgado a construirlo. ¿Oyes todo, incluso cuando duermes?». «No», susurró sin esperar una respuesta. Responder y yo dejé de escucharme incluso a mí misma. La comprensión la golpeó con fuerza inesperada. ¿Cuánto tiempo había estado siguiendo órdenes sin cuestionarlas? ¿Cuántas misiones había completado sin considerando su propósito o consecuencia? «No soy un héroe», continuó en un susurro, «simplemente no quiero que alguien lo sea». «Dispararte de nuevo por mi uniforme». Su entrenamiento le dijo que informara todo el sobreviviente humano con habilidades inexplicables, su conocimiento de sus movimientos, su intervención que le había salvado la vida. El protocolo lo exigía. Pero algo la detuvo. Denunciarlo significaría cazarlo. Capturarlo. Estudiándolo como un espécimen o peor antes del amanecer tomó su decisión. Rompiendo el protocolo, abandonó el campamento sola, moviéndose a través de la oscuridad previa al amanecer hacia el barranco donde se encontraban. Se había separado, no estaba segura de lo que esperaba, ciertamente no lo encontraría esperando todavía mientras se acercaba al área. Ese mismo cambio sutil en el ritmo de la selva la alertó de su presencia. «Volviste», dijo desde algún lugar. A su izquierda necesitaba respuestas, respondió ella girándose hacia su voz. Él emergió de las sombras moviéndose con esa extraña certeza. «¿Qué preguntas tienes por las que vale la pena arriesgar tu